Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Bienvenidos al lanzamiento del segundo capítulo del podcast de la revista Quirón. Para esta versión contaremos con la presencia de 4 invitados que nos presentarán sus reflexiones y conocimientos alrededor de los artículos e imágenes del dossier de la edición 17, Historia Urbana y Ambiental. En el segundo episodio nos acompaña para conversar el profesor Luis Felipe Vélez. Gracias a quienes nos escuchan y nos leen. Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Quirón, revista Estudiantes de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Este podcast corresponde al lanzamiento del número 17 de nuestra revista y en esta oportunidad me acompaña el profesor Luis Felipe Vélez Pérez, magíster en Historia y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y actualmente se desempeña como historiador de la Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas de Río Negro en el área de Archivo, Patrimonio y Museos. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Cabe anotar que el profesor Luis Felipe también fue integrante de Quirón hace algunos años, entonces algo que nos da doble orgullo de tener ya un ex integrante que nos acompañe en este espacio. Profesor, le doy la palabra. ¿Cómo está? Hola Pablo, un saludo para ti y para todos los amigos y los integrantes de Quirón. Bueno, las personas que van a escuchar este podcast, por supuesto, un saludo muy cordial. Yo estoy muy emocionado y muy contento de estar en este espacio con ustedes. Siempre tengo un profundo aprecio y profundo respeto por la revista Quirón y todo el trabajo que desarrollan, y bueno, los felicito por esta iniciativa que vienen desarrollando ya desde hace algún tiempo, y espero que se siga promoviendo y divulgando distintos medios académicos, estudiantiles y sociales. Bueno, profesor, muchísimas gracias por sus palabras. Nuevamente agradecerle por estar aquí y recordarle que, pues, como ya había dicho anteriormente, pues este es un podcast dentro de la línea de podcast o del número de podcast que hacemos para el lanzamiento de nuestros números. En este caso vamos a hablar del artículo Transitar y Civilizar, el camino de Honda y su importancia en el crecimiento y evolución de Santa Fe de Bogotá, 1580-1630, elaborado por Pablo Andrés Montoya. Para recordarle al profesor y también a nuestros oyentes que en esta presentación del número 17, nuestra idea es que personas con alguna trayectoria, en este caso la del profesor es amplia y variada y sobre todo tiene varios conocimientos acerca de este periodo, del periodo colonial, tener visiones o una conversación en torno al tema que se va a tratar en cada uno de los artículos de este número, para que ustedes como oyentes se interesen y vayan y consulten los contenidos publicados en la revista Quirón. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría empezar preguntándole al profe acerca de este tema del camino de Honda. ¿Podría pensarse que el camino de Honda realiza una simbiosis entre una transformación social con esta característica que siempre se le da a los caminos de conector y también como una transformación ambiental por sus adaptaciones en un territorio vivo? Además, en relación con la construcción y configuración de este camino, ¿qué impacto se puede decir que tuvo en el crecimiento urbano del nuevo Reino de Granada? Sí, yo creo que es un aspecto muy interesante del artículo, del texto de Pablo, que hace referencia justamente a este camino de Honda, no solamente como un conector, sino como, digamos, un medio en el que se desarrollan distintos aspectos de la vida social, cultural, económica, política de muchos territorios, porque los caminos, yo creo que podemos empezar por ahí, los caminos no solamente conectan dos puntos o conectan varios puntos, sino que articulan los espacios, articulan las ciudades, articulan las poblaciones, y en ese sentido generan dinámicas muy complejas a nivel social, a nivel político, a nivel económico, que son determinantes en los desarrollos y las configuraciones, digamos, de las distintas localidades en los espacios donde se encuentran. Entonces, yo sí pienso que hay una simbiosis entre transformación social y transformación ambiental. Transformación social, yo creo que podría estar muy conectada con la forma como los caminos van estableciendo la forma como se desarrollan las poblaciones o la forma como se van configurando las distintas localidades dentro de sus espacios internos y también en sus conexiones con otros medios. En la parte social, que yo creo que mencionar que los caminos son determinantes culturales, no solamente son medios o son simples conectores o rutas de paso
sino determinantes culturales porque permiten entender cómo las poblaciones van asimilando, digamos, los distintos aspectos que vienen, que circulan, que van por los caminos, que nutren las poblaciones a nivel material y también a nivel intangible, o sea, las ideas. Es decir, los caminos son justamente esos medios por los cuales las poblaciones van adquiriendo rasgos distintivos, rasgos particulares y rasgos identitarios, porque yo creo que en ese sentido son elementos de transformación social. Hay que pensar en el camino de Honda como nos lo presenta Pablo Andrés Montoya, y hay que pensar también en otros caminos muy importantes que hubo en la época colonial en el Nuevo Reino de Granada, por ejemplo aquí en Antioquia, el camino de Juntas, el camino de Islitas y los distintos caminos que hubo en los diversos y complejos territorios del Nuevo Reino de Granada y Popayán, que fueron justamente muy importantes para establecer los aspectos iniciales y también del desarrollo de las poblaciones a lo largo de distintos momentos o periodos de esta época. Entonces, por supuesto, permiten entender las transformaciones y las configuraciones sociales y yo diría también culturales. Los caminos nos permiten entender incluso patrones de consumo alimenticio, patrones de vestimenta. Los caminos permiten entender aspectos relacionados con la alimentación, con la cultura material. Entonces, en ese sentido, son aspectos que tienen que ser considerados justamente en los procesos de estudio, de investigación y de comprensión sobre las transformaciones sociales, culturales, políticas y demás de las poblaciones. Ahora, en la parte de la transformación ambiental, tienen también, digamos, un papel muy relevante, en tanto son, digamos, elementos que articulan el espacio y elementos que al mismo tiempo dividen y fragmentan el espacio. Los caminos están atravesando geografías muy complejas, geografías caracterizadas por montañas, ríos, valles, bueno, un sinfín de quebradas, todos los elementos que se pueden encontrar en el paisaje y pensándolo mucho más en el periodo colonial, todos los elementos que hacían presencia en el espacio por donde transitaban o se trazaban los caminos. Entonces hay transformaciones ambientales en el sentido en que los caminos permiten tener conexiones mucho más estrechas con los ecosistemas, con los recursos, con los ríos, con la flora, con la fauna. A través de los caminos es como se puede justamente incorporarse o adentrarse mejor en los espacios que muchas veces son considerados como inhóspitos, como despoblados, como desérticos, etc. Entonces, los caminos justamente están permitiendo que los espacios sean de alguna manera integrados y considerados como espacios. Voy a utilizar de pronto una categoría que utiliza Pablo en su texto, espacios civilizados, pero entendiendo esa civilización como espacios de conocimiento, digamos, de la población y de las autoridades. Entonces, claro, hay unas transformaciones ambientales que tienen que ver con la forma como el camino fragmenta un espacio geográfico, un espacio natural, y al mismo tiempo la forma como un camino permite entender la articulación de los espacios dentro de una conciencia del territorio, que es muy importante. Entonces, en el Nuevo Reino de Granada, en la época colonial, encontramos muchos espacios deshabitados. Sin embargo, esos espacios deshabitados no son espacios, muchos de ellos menos importantes para las autoridades o para la administración, sino que son espacios pensados justamente para que sean atravesados por caminos, espacios que permiten articular, congregar, establecer una red donde circulan las ideas, las comunicaciones, los sujetos, los alimentos, las mercancías, espacios que por su importancia, su posición, su ubicación en un espacio mucho más amplio, permiten entender también dinámicas de poblamiento y dinámicas, digamos, de conquista y sometimiento de distintos grupos humanos en el periodo colonial. Entonces, claro, hay unos impactos sobre el ambiente, pero al mismo tiempo un reconocimiento de las cualidades y las características de esos ambientes como entornos naturales, entornos, digamos, geográficos, entendiendo la geografía como una categoría humana, como lo menciona el profesor Roberto Luis. Entonces, yo creo que esa dinámica es muy interesante porque permite entender también a los caminos como justamente
digamos, las herramientas de las que dispone en el periodo colonial la corona, justamente para integrar espacios muy grandes dentro de una conciencia del territorio, una conciencia que está determinada y que está por lo menos presente de manera en algunos casos vaga, en algunos casos un poco más clara sobre los distintos territorios que hacen parte de la monarquía y de la corona. Sí, sobre todo que me parece muy interesante eso que usted habla y que lo trata también Pablo en su artículo acerca de esta mirada dual que hay que hacer sobre el espacio y que lo ha trabajado la geografía crítica, acerca de entender el medio y entender el actuar humano dentro del espacio también como, además de ser el espacio condicionante o importante a la hora del actuar y el desenvolvimiento de los grupos humanos dentro de su espacio, pues el ser humano también aclimata el espacio a partir de unos proyectos y unas ambiciones personales y unos intereses personales, y pues lo hace también a partir de las posibilidades que el mismo espacio le propone. Entonces esta relación dual entre el espacio y también la formación de territorio, territorialidades y apropiación de esos mismos espacios. Entonces es muy interesante que usted haya hecho recalcar eso y sobre todo esa importancia de cómo podemos ver en los caminos algo más allá de un punto de conexión de un lugar a otro, sino también una nueva concepción y una transformación muchísimo más amplia del espacio. Entonces, dentro de esto que estamos conversando, le quería preguntar, para que profundice un poco más en lo que usted ya planteó, de qué manera los caminos se transforman no solo en ese medio de comunicación, sino también en espacios de encuentro, sociabilidad y asentamiento en sí mismos. Voy a hacer una referencia a una característica del periodo colonial, y es que las comunicaciones y la información circulaban de manera mucho más lenta a como lo hacen actualmente en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Esto es importante tenerlo muy presente porque, digamos, haciendo referencia a este camino de Honda, Camino Real de Honda y otras denominaciones que Pablo Montoya nos recuerda en su texto, este camino tiene una extensión aproximada de 111, 112 kilómetros, y dependiendo del clima, las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas, el camino se podía recorrer entre Honda y Santa Fe en unos 4 o 6 días en épocas de verano, o también podía doblarse el tiempo, o sea, podían ser 10, 12 hasta 14 días en épocas de invierno, o cuando existían otro tipo, digamos, de condiciones que dificultaban la circulación o por lo menos la realización de este camino y de este trayecto en un tiempo mucho más largo. Entonces, esto es importante porque si pensamos en los sujetos que están en un camino de estos, en un camino entre Honda y Bogotá, estamos pensando que por lo menos transcurren 4 o 5 días de su vida en un camino. ¿Qué pasa en ese camino a los sujetos durante mínimo 4 o 5 días? ¿Qué hacen? Simplemente caminan, ellos tienen que descansar, ellos tienen que comer, ellos muchas veces se distraen, se bañan. Entonces, los caminos, yo creo que ese es un reto y un desafío todavía para la historiografía, comprender realmente cómo los caminos son espacios de la vida, no solamente espacios para el tránsito, como lo mencionaste, puntos de conexión, sino espacios realmente para la vida. Y no estoy pensando solamente en el camino de Honda que nos compartió y que nos permite comprender Pablo Montoya, sino también en todos los caminos coloniales. Realmente son espacios, como vos lo decís, lo mencionás, espacios de sociabilidad, de encuentro, de asentamiento de las personas. Entonces tiene que haber o tiene que existir personas que en esos trayectos permitan abastecer a los comerciantes, a los viajeros, a las personas que circulan de alimentos, de otro tipo de recursos, de escampamiento, bueno, de bienes materiales, de tabaco, de aguardiente, de carne. Entonces, claro, hay todas unas dinámicas a nivel social que se van articulando a los caminos para que estos se configuren paulatinamente en espacios mucho más complejos, por donde no solamente circulan las personas y los animales, sino también por donde se empiezan a desarrollar asentamientos humanos y poblaciones que van configurando nuevas formas de habitar el territorio. Entonces, claro, hay sociabilidad, hay un desarrollo de la vida que creo que todavía no lo hemos estudiado muy bien y que creo que puede ser un aspecto muy interesante para que Pablo Montoya siga indagando en este tipo de temas, es decir, tratar de encontrar
cuáles son esas distintas actividades que enriquecen y que de alguna manera están presentes en los caminos en estos tiempos mucho más largos en el periodo colonial en los que se hacían estos trayectos. En las sociabilidades, claro, los caminos son de doble vía, o sea, no solamente se va de Honda a Bogotá, sino que también se va de Santa Fe a Honda. Entonces hay encuentros, hay personas que llegan con unas comunicaciones y con unas noticias, hay otras que salen desde Santa Fe con otro tipo de comunicaciones y noticias, hay unos que llegan con unos animales, hay unos que salen con animales, hay unos que llegan con mercancías, hay otros que salen con mercancías, circulan por supuesto criminales, circulan las autoridades, circulan los comerciantes, circulan los mineros, circulan los indígenas, por ejemplo en el siglo XVII, los indígenas que están yendo hacia la región de Mariquita para explotar las minas de Lajas y Bocaneme y Santa Ana, todo lo que implicó la mita minera en el siglo XVII. Entonces ahí está presente el camino de Honda y muchos otros caminos que nos están diciendo como bueno, pilas que aquí no solamente hay circulación de personas, sino que también hay encuentro, hay sociabilidad, hay espacios para el intercambio de ideas, hay espacios para, por supuesto, el encuentro, no sé cómo llamarlo, de entretenimiento. Son mínimo 5 o 6 días. Hoy nosotros hacemos ese trayecto en un par de horas, pero en esa época eran 5 o 6 días en los que se transitaba este camino. Entonces, cuánta vida, cuánta historia, cuántos aspectos, digamos, de la cotidianidad no están presentes en los caminos, sino la misma vida de los sujetos que están transitando por ellos. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy interesante que se puede seguir investigando y enriqueciendo con nuevas fuentes y unas lecturas bien interesantes que nos permitan comprender un poco más sobre los caminos coloniales en este caso, que es lo que nos ha sugerido Pablo para la comprensión y la lectura, y por supuesto su papel en el desarrollo de las culturas, las poblaciones y las distintas sociedades de esta época. Como usted bien menciona, todavía en la historiografía colombiana en general nos debemos como historiadores seguir preguntando y seguir haciendo hincapié y intentar profundizar en precisamente ese relacionamiento y esas posibilidades de sociabilidad y sobre todo al fin y al cabo la vida social dentro del espacio que se da dentro de los caminos. Como usted bien indica, no son simplemente arterias en las que se movilizan mercancías y personas, sino precisamente son ejes de intercambio, de sociabilidad y sobre todo que al fin y al cabo también eso nos permite ver dinámicas económicas, sociales y políticas mucho más amplias que no solo responden a la necesidad de comunicar un sitio a otro, sino también de cuáles son los sitios que se conectan, por qué se conectan, por qué el interés de comunicar la capital, en este caso de audiencia y la ciudad más importante del nuevo Reino de Granada con el puerto hacia el Magdalena, ¿cierto? En fin, los caminos responden a elementos mucho más amplios que a veces trascienden la simple línea o trayecto que estos tenían y lo que está también detrás de transitar el camino, pues porque para transitar el camino de Santa Fe hacia Honda pues hay que haber llegado a Santa Fe o hay que de cierto modo haber llegado al camino. Entonces también hay unas redes y otro tipo de relaciones mucho más amplias que se pueden estudiar y realmente la historiografía tiene que preguntarse por eso para realmente hacer una construcción mucho más enriquecida de lo que significa transitar, más allá de ir de un sitio a otro, transitar pues tiene otras implicaciones a la hora de entender cómo los seres humanos se mueven, por qué se mueven y sobre todo qué pasa mientras se mueven. Entonces es muy interesante. Profesor, antes de despedirnos, me gustaría hacerle una última pregunta y es que a las personas que nos están oyendo, ¿usted qué les dice y por qué les recomendaría este artículo acerca del Camino de Honda que nos propone Pablo Andrés Montoya? ¿Usted los invitaría a leer este texto? ¿Qué encontrarán? ¿En qué es interesante? Me gustaría que hiciera esa invitación para nuestros lectores. Claro que sí, por supuesto. Es un buen texto que nos permite empezar a comprender aspectos mucho más complejos de lo que vos llamas de manera muy, muy sugestiva el transitar y detenerse. Yo creo que en los caminos no solamente se anda y se circula, sino que también se detiene y se hacen otras cosas. Entonces el texto de Pablo nos permite justamente comprender aspectos mucho más complejos de los caminos coloniales y en este caso o sobre todo el camino de Honda que conectaba con Santa Fe.
claro, nos permite entender aspectos como la circulación de mercancías, de víveres, es decir, los aspectos del campo o del ámbito comercial, pero al mismo tiempo los intereses de la corona y de las autoridades por aderezar y disponer o acondicionar este camino justamente para que se desarrolle una buena circulación, que tenga facilidades para la conexión entre los dos puntos y entre muchos otros, porque pues también ahorita lo mencionabas, es decir, hay otros punticos quizás un poco más pequeños, pero no menos importantes, que se van, digamos, configurando en este camino de Honda Santa Fe, y esos punticos van dando pie a nuevas poblaciones. Entonces en Villeta se van especializando en las mulas o en las cargas, pero también hay indígenas que participan muchas veces acompañando a los viajeros, a los comerciantes, a las autoridades, cargueros por supuesto. Entonces personas incluso que conocen bien el espacio. Son muchos días de camino, la extensión no era corta y por supuesto se necesitaba de personas vaquianas, como se les conocía en la época, para tomar decisiones llegado el tiempo en que hubiera algún inconveniente en el camino. Entonces son aspectos que nos permite comprender justamente el texto de Pablo, y yo creo que en ese sentido es muy sugestivo y es muy interesante para la lectura, y yo por supuesto lo recomiendo leer porque nos amplía la comprensión sobre los caminos coloniales hacia un ámbito o aspectos que tienen que ver más como con la vida y con los aspectos sociales de los caminos, más que simple comunicación, simple conexión, los aspectos que intervienen en la configuración de estos espacios como espacios de sociabilidad, de encuentro y por supuesto determinantes de la cultura. Muy bien, damos pues por concluido este episodio de el podcast de la revista Quirón. Agradecer primero que todo al profesor Luis Felipe por corresponder la invitación para estar en este espacio, agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y sobre todo a ustedes, a quienes están del otro lado, y a nuestros lectores que han mantenido este proyecto vivo ya casi 10 años. Estamos cerca de llegar a nuestra década de existencia. No siendo más, les habló Pablo Sierra. Gracias por acompañarnos en esta edición del podcast de la revista Quirón. Hasta que nos volvamos a encontrar.